El rapto, por favor, explique el rapto secreto. Es bíblico y déjame decirte lo siguiente. Vivimos en tiempos de confusión profética. Cada vez son más los libros, las películas y las redes sociales que hablan del fin del mundo como que si fuera un espectáculo sensacionalista. Una pandemia, un virus, zombies, muertos vivientes, porque también se va a la parte de la ciencia ficción, un meteorito que va a destruir el planeta, un mega tsunami, etcétera, etcétera. Yo recuerdo en el 2000, creo que fue el 2012, sí. La profecía maya y hasta películas se hicieron que el núcleo de la Tierra se iba a debilitar, iba a haber una liquefacción, es decir, la Tierra se iba a volver líquida y todo se iba a hundir y las capas tectónicas de la Tierra. O sea, una cosa pero apocalíptica, mi querido amigo y amiga. Todos hablan del fin del mundo y entre todas esas ideas se ha levantado la creencia del rapto secreto. Una desaparición silenciosa de la iglesia antes de la tribulación. Ahora, pero lo bueno es que Dios no nos llamó a vivir confundidos, sino firmes sobre la roca. No nos llamó a esperar escapar de lo que viene, sino a permanecer en pie ante lo que viene. Y hoy veremos la verdad bíblica, histórica y profética acerca del regreso de Cristo y descubriremos cómo esta verdad no solo ilumina el futuro, sino que también transforma tu presente. Y vamos a ver de dónde viene este asunto del rapto secreto. Y yo quiero que usted me acompañe en la historia. Vamos a viajar al pasado. ¿De dónde surgió la idea del rapto secreto? Lo primero que quiero decirte es que es una doctrina moderna, no es apostólica. Durante 1800 años toda la iglesia, padres apostólicos, reformadores, protestantes, y si nos vamos más atrás, los discípulos, y en ningún lugar de la Biblia enseñaron acerca de la segunda venida de Cristo en dos fases, sino en una sola. Gloriosa, visible y audible. Jamás hablaron de un rapto secreto, ni los apóstoles. Vamos a empezar así, ni los profetas, ni los apóstoles, ni los padres apostólicos, ni los reformadores, ni los protestantes. Todos ellos enseñaron una sola venida, gloriosa, visible y audible, nunca un rapto secreto. Entonces viene la pregunta, ¿de dónde llega entonces el rapto secreto? Pues se llega del preterismo y el futurismo, que son dos escuelas de interpretación profética netamente jesuitas, y nacen en el siglo XVI, cuando los protestantes identificaron al anticristo como un poder religioso político de larga duración, basándose en Daniel capítulo 7 y 2 de Tesalonicenses capítulo 9, y señalando directamente al sistema político religioso papal como el anticristo y la bestia de Apocalipsis 13, surgió la contrarreforma. Jesuitas defendieron el clero y lo defendieron con dos respuestas. Número uno, con el preterismo, encabezado por el sacerdote Luis de Alcázar. Y él colocó todas las profecías apocalípticas y daniélicas en el pasado. Todo eso está en el pasado. Se conoce como el preterismo, de preter, que significa pasado. Y luego, Francisco de Rivera, y creo que Bellarmino, no me acuerdo el nombre de este cardenal italiano, plantean el futurismo, es decir, propuso que toda la profecía está en el futuro, pero es un futuro que nunca llega. Un futuro con un anticristo que es una persona, un templo de Jerusalén que ha de ser reconstruido y una tribulación futura de la cual el pueblo de Dios será rescatado para que no pase por ella. Esas teorías no surgieron por un estudio bíblico serio, sino por desviar la interpretación profética para quitarse de encima la carga de la profecía que el movimiento protestante del siglo XVI predicaba. El salto al mundo evangélico de la contrarreforma y que entra como doctrinas netamente bíblicas se da con John Nelson Darby y Sirius Scofield entre el siglo XIX y siglo XX. Nuevo. Por eso te digo que es algo que nunca predicaron ni los profetas, ni los apóstoles, ni los reformadores, ni los llamados padres protestantes, ni el protestante, nadie.
John Nelson Darby falleció en 1882 y tomó el futurismo y creó algo que se conoce como el dispensionalismo. ¿Qué es la dispensación? Son eras, son etapas. Es la equivocada creencia que Dios tiene una forma de salvar a un grupo y de salvar a otro, que Dios salva a los judíos mediante la obediencia a la ley, incluyendo el sábado, y salva a la iglesia solamente por gracia y guardando el domingo. Equivocadísimo como él solo. Dios no tiene dos formas de salvar a las personas. Dios tiene una sola forma de salvar a las personas. Es por gracia. No existe otra manera de salvar al ser humano. El dispensacionalismo presenta la idea de dos venidas separadas, de un anticristo futuro. Y antes de avanzar un poco más, dos venidas separadas. Una en secreto y rapta a la iglesia para que no pase por la tribulación. Y luego viene con el pueblo a rescatar a los que se arrepintieron durante la tribulación porque se les dio una segunda oportunidad para que pudiesen ser salvos. ¡Falso! Yo ya no sé de qué manera decir eso acá en la radio. Porque es una mentira que está introducida en el ADN del mundo protestante hoy día. Y lo voy a probar una vez más acá. Luego habla de un anticristo futuro, que es preponderantemente un judío que se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén porque creen que el tercer templo se va a edificar y todo el mundo tiene la vista profética puesta en el Medio Oriente cuando la profecía no se ha de cumplir en el Medio Oriente, sino en Occidente. Las profecías se mueven de Oriente a Occidente. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, está en el contexto de los Estados Unidos de América y el romanismo del viejo mundo que ha de resucitar. No vamos a hablar de eso porque no es el tema de hoy. Pero la idea del dispensacionalismo y donde está enmarcado el rapto secreto gira en torno a un anticristo futuro que ha de sentarse en el templo de Jerusalén porque va a ser reconstruido y va a perseguir por 3 años y medio al pueblo. Habrá una persecución terrible, entonces Cristo viene, se rapta la iglesia, nada más queda la ropa para que la gente desaparece y después entonces Él viene con el pueblo. El rapto secreto, de acuerdo, por eso llaman rapto, es antes de la tribulación. Cyrus Scofield, con su Biblia comentada o anotada de 1909, popularizó ese sistema. Y así nació la doctrina moderna del rapto secreto, no de la Biblia, sino de un sistema teológico reciente y de una incorrecta interpretación de las profecías bíblicas basada en un... déjame ponértelo de esta manera. Basada en el fruto del pensamiento jesuita del siglo XVI que descansa en el preterismo y el futurismo. Dos escuelas de interpretación profética utilizadas por la Contrarreforma para atacar a la Reforma protestante de esos siglos, que utilizaba la escuela de interpretación historicista a la profecía, que es la interpretación correcta. Cuando yo digo escuela, no es que quede, mira, ¿dónde queda la escuela? Gira aquí, dale 2 cuadros más allá, entre la 38 y la 42, ahí en la esquina queda. No, cuando yo digo escuela, estoy hablando de una serie de enseñanzas, de doctrinas, ¿cómo te digo?, de proponentes de estas corrientes teológicas tergiversadas de la Escritura. La doctrina del rapto secreto es nueva. Ni los profetas, ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia, llamados padres de la iglesia, ni los reformadores, ninguno de ellos habló de esto. Es un sistema teológico reciente y no es una nueva luz, porque la luz debe seguir en armonía con el resto de la Escritura. Yo no puedo decir que en el Nuevo Testamento dice que es azul y en el Antiguo dice que es negro. Si en el Antiguo es negro, en el Nuevo también es negro. Además, la Biblia describe una sola venida, visible y gloriosa. Los defensores del rapto dicen que Jesús vendrá 2 veces. Viene una secreta por la iglesia y después una visible con la iglesia. Pero los términos bíblicos que demuestran esa cosa, como son parousia, epifanía y apocalipsis, dicen algo completamente distinto. Porque hay gente que le encantan los textos griegos para respaldar ideas sesgadas que han sido inoculadas en su mente por gente que defiende estos conceptos, porque muchas veces... Es más, mire, yo creo que nosotros debiéramos tener el espíritu de los bereanos. ¿Tú sabes cuál es el espíritu de los bereanos? Que incluso cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos iban a la Escritura para corroborar que lo que él estaba diciendo estaba en armonía con lo que está escrito. No le importaba que era un gran erudito, que hablaba varios idiomas y que era un seguidor de Cristo. No, vamos a ver si lo que él está diciendo es verdad.
Es decir, nosotros no creemos por lo que Él dice, nosotros vamos a corroborar si lo que Él dice es cierto, sí o no. ¿Ve? Entonces, hay mucha gente que le encanta extraer estos términos porque están en los versículos clave para defender el error del rapto secreto. ¿Cuál es uno de ellos? Parousia. Parousia es una palabra griega que significa presencia real, la llegada del rey, y se usa para la venida gloriosa, no para un evento oculto. Tú no puedes verlo en Mateo 24:27. La otra palabra es epifanía. Y epifanía en todo el Nuevo Testamento, preponderantemente en Tito 2:13, es una manifestación resplandeciente, visible, describe una revelación visible al mundo, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Epifanía es la palabra que se utiliza allí. Y la tercera palabra favorita de muchos es Apocalipsis, que significa revelación, desenmascaramiento. Cristo se revela públicamente. Esos tres términos se refieren a un mismo evento, no a dos fases. La Biblia habla de una venida visible, audible y gloriosa. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos que hay textos bíblicos que han sido tergiversados, descontextualizados para que armonicen con esa falsa doctrina del rapto secreto. Uno de ellos es 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 6 al 17. Y hay varios elementos allí en ese pasaje bíblico que muestran que no es secreto. Por ejemplo, voz de mando, con trompeta de Dios, está hablando de la segunda venida, la resurrección de los justos, una reunión gloriosa con los salvados. Esto no tiene nada de silencioso, más bien es majestuoso, visible, audible, imposible de esconder. Cuando vas a Mateo capítulo 24, versículo 32, es otro texto elegido y aplicado desproporcionalmente para justificar una doctrina completamente equivocada. Uno será tomado y el otro será dejado. Entonces el que es tomado, según esta interpretación equivocada de la Biblia, es el que es salvado. Entonces en el rapto son tomados, pero eso no es lo que dice la Escritura. Porque Jesús dijo que el fin sería como en los días de Noé. ¿Quiénes fueron tomados en el diluvio? Los impíos. ¿Quiénes fueron los salvados en el diluvio? Los que fueron dejados a salvo dentro del arca. Estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Cuando tú miras el contexto inmediato histórico de esa declaración, está en el sitio de Jerusalén en el año 70. ¿Y quiénes fueron los tomados? Los que los mataron, los que fueron alcanzados por los ejércitos romanos. ¿Y quiénes fueron los dejados? Los que se salvaron, los que lograron huir a los montes y otros que lograron sobrevivir al sitio de Jerusalén cuando Tito Vespasiano entró con sus ejércitos y acabó con la ciudad de Jerusalén. ¿Quiénes fueron salvos? Los dejados. Ah, no, pero la doctrina del rapto secreto dice que los dejados son los que se pierden y los tomados son los que se salvan. Mentira. Estás forzando el texto. Uno será tomado y otro será dejado. El que es dejado es el que es salvo. Porque ser tomado aquí no significa ser salvo, sino sufrir el juicio. Cuando tú vas a Juan capítulo 14, el verso del 1 al 3, Cristo promete volver. Y no habla en ningún momento que su venida va a ser en dos fases, como la falsa doctrina del rapto secreto lo presenta. Él no dice regresaré en secreto primero. Él dice, he aquí que yo vengo, ¿ve? Y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez. Él nos dice, vendré otra vez en dos partes. Estén pendientes porque la primera voy a venir en secreto, invisible, y la segunda después voy a venir con ustedes. No, el texto dice, he aquí yo vengo. ¿Ve? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. No, que Apocalipsis 4.1 no es un rapto simbólico de la iglesia, es una visión que se le da a Juan. No, pero es que el tercer templo del anticristo y la persecución, ¿habrá un tercer templo literal en Jerusalén? El futurismo dice que sí, la Biblia dice que no lo necesita, porque Cristo es el templo, dice Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. La iglesia es el templo espiritual, dice 1 Corintios 3:16. No necesita un lugar geográfico específico para rendir alabanza y adoración y entrega y sumisión a Dios, porque en aquellos días, y Cristo mismo lo dijo, que Cristo busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Y ese espíritu en verdad no está supeditado ni a un lugar geográfico ni a una estructura física en particular, sino donde haya un corazón dispuesto a adorarle, a servirle, a obedecerle, a amarle y a respetarle. Ah, entonces significa que no necesito ir al templo. No te me vayas por la tangente porque eso no significa eso. Porque si tú descontextualizas las cosas, puedes probar incluso que hasta el suicidio es bueno.
porque descontextualizado cualquier cosa puedes hacerle decir a la Biblia. Entonces, ¿qué significa? Que Dios busca a los verdaderos adoradores, y los verdaderos adoradores no necesitan un templo físico específico allí en Jerusalén o en cualquier otro lugar para que puedan ser verdaderos adoradores, porque pueden ser verdaderos adoradores debajo de una mata o dentro de un edificio, por muy bonito que este sea o por muy humilde que sea. Y Pablo dice claramente: no te dejes de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Es necesario la comunidad de la fe. El punto acá, mi querido amigo, es que no existe profecía que ordene reconstruir el tercer templo. Si lo reconstruyen, adelante. Pero la profecía no gira en torno al tercer templo de Jerusalén. Gira en torno al templo del alma, que debe ser reconstruido por el poder del Espíritu Santo y transformar ese carácter, porque así con ese carácter para el cielo no va. El verdadero templo de Dios que se está edificando hoy eres tú. No, pero que ustedes tienen un edificio donde nos reunimos. Es verdad, tenemos un edificio donde nos reunimos, donde adoramos cada sábado. O usted que adora el domingo, usted tiene su iglesia, sí. Y vamos a adorar al Señor allí. Amén, gloria a Dios. Y lo que hace santo ese lugar es la presencia de Dios. Pero entonces, ¿que el que no tenga un edificio entonces no tiene la presencia de Dios? No. Me estoy haciendo entender. El futurismo, o más bien el dispensionalismo, que abraza la corriente futurista, que es fruto de la contrarreforma del siglo XVI, ve en el anticristo a un judío, un dictador futuro, antisemita, por cierto, que se aparece después del rapto y se sienta en el tercer templo de Jerusalén, y viene una terrible persecución. Cuando en toda la escritura el anticristo no es una persona, es un sistema político religioso que ha actuado por siglos y que sigue actuando hoy día, aunque no tiene el poder que tuvo en los siglos de oscuridad o el medioevo. Está descrito en Daniel capítulo 7, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en Apocalipsis capítulo 3, en Apocalipsis capítulo 17. Es un sistema, no es una persona. Y el anticristo no aparece al final, está operando hoy día. ¿Ok? ¿Qué sistema estoy utilizando? El que estableció Cristo. ¿Utilizando para qué? Para interpretar la profecía. El que utilizó Jesús. ¿Cuál utilizó Jesús? El historicismo. Que la profecía parte con el profeta y ve su cumplimiento a lo largo de la historia. Puedes rastrearlo. No como los seguidores de Michel de Nostradamus, que ven lo que acontece y luego van a la impresionante ambigüedad, la escandalosa ambigüedad con la que están escritos sus cuartetos. Y entonces adaptan el acontecimiento. Ah, mira, ya Nostradamus ya lo dijo. No funciona así. La profecía es una visión anticipada de la historia, y la historia es una visión retrospectiva de la profecía. Se llama historicismo. ¿Qué pasa? Ahora hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿Pasará la iglesia por la persecución? Y mira, esto que yo estoy compartiendo contigo, es difícil extraerlo de una mente que ha sido sometida a ese mensaje falso del rapto secreto durante mucho tiempo. Solo el Espíritu de Dios puede esclarecer esa mente, y la esclarece en todo corazón que sea sincero y conozca la verdad. ¿Pasará la iglesia por la persecución final? Sí, pero Dios la guardará. ¿Cómo? Así como guardó a Noé dentro del arca, como guardó a los hebreos en Egipto, como guardó a Daniel en Babilonia, como va a guardar a los fieles en los últimos días. Dios no te llama a huir ni a temer, te llama a permanecer. ¿Ve? El rapto secreto, mi querido amigo, no es una enseñanza bíblica. Es una tergiversación de textos descontextualizados para justificar esa enseñanza que nació en la mente de John Nelson Darby, influenciado por el futurismo que viene del movimiento jesuita del siglo XVI, lo que se conoció como la Contrarreforma. La Biblia nunca enseña la venida de Cristo en dos fases. Y el arrebatamiento del que habla allí no es secreto, es visible. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Los que están con vida y los que resucitan en ocasión de la segunda venida de Cristo, para ser llevados por los ángeles en las nubes a donde está el Señor, porque el Señor no pisará la tierra. Estará allí en la nube. Allí son llevados los redimidos. ¿Quiénes? Los que están con vida cuando Cristo viene y los que resucitan cuando Cristo viene. ¿Dónde está los secretos de eso? No habla de rapto, habla de un arrebatamiento, ser tomados, ¿ve?, de allí y ser llevados allí a la nube. ¿Ve? Habla Tesalonicenses que es con trompeta, eso no tiene nada de secreto. ¿Ve?
La iglesia es protegida, el pueblo de Dios es protegido, los fieles pasan por la tribulación. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 7, y Juan en visión pregunta, ¿y quiénes son estos que están aquí, esta multitud tan grande, con palmas en sus manos y vestidos de ropas blancas? ¿Y qué le dice el ángel? Son los que han salido de la gran tribulación. El pueblo pasa por la tribulación. ¿Ve? Ahora, esto no es un mensaje de miedo, es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque la verdad profética no es solo para el futuro, es para sanar nuestro presente. Si te sientes cansado, Cristo viene por ti. Si enfrentas luchas internas, Cristo te sostiene hasta ese día. Si el mundo se agita, tu esperanza no depende de las circunstancias, sino de Cristo. Si temes al futuro, ya está en manos del que va a venir. Si crees que tu vida no importa, Cristo viene por tu vida porque tú sí le importas. La segunda venida no es una amenaza, es la garantía de que tu historia tendrá un final glorioso. Si Cristo viene pronto, entonces, ¿qué debemos hacer? Vive con propósito. Ama más profundamente, perdona más rápido, ora con más fe, trabaja con más alegría, testifica con más valentía, confía con más fuerza. La esperanza del pueblo de Dios no es escapar, es perseverar. La fuerza del creyente no está en evitar la crisis, sino en permanecer fiel en ella. El texto dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso no tiene nada de secreto. Cuando Cristo regrese, no vendrá buscando desconocidos, viene a buscar a sus amigos. Viene por ti, mi querido amigo. Con nombre, con historia, con lágrimas, con luchas, con victorias, con sueños, con fidelidad. Él viene por ti. Viene por su iglesia, viene por sus hijos, viene por usted. Y su venida no será silenciosa. Será la sinfonía de la eternidad, si te queremos aplicar una frase poética a esto. Será el día más glorioso del universo. El amanecer final de la historia humana. Es decir, la segunda venida de Cristo nunca es descrita en la Biblia como en dos fases separadas por un periodo de persecución. Eso es fruto de la interpretación jesuita del siglo XVI, abrazada por el indispensionalismo de la mente de Darby y posteriormente apoyada por la Biblia comentada de Scofield, porque Scofield pensaba en eso y dividió la gracia en 7 eras: la inocencia, la culpa, la venida, la ley, la gracia. No existe tal cosa en la Biblia. No hay dispensaciones, no es que Dios te salva de una manera y hoy día te salva de otra. La salvación siempre ha sido de la misma manera. ¿Y cuál es la única manera en que Dios salva al ser humano? La gracia. No existe otro método que no sea por la gracia, es por la gracia. No es por tus méritos, no es porque tú seas buena gente, porque eres el pastor, el anciano, el diácono, el sacerdote, el rabino, el imán de la mezquita. Es por la gracia. ¿Y cómo te adueñas tú o cómo recibes tú esa gracia que se te ofrece? A través de la fe. Y la fe es un don de Dios, así como la gracia también es un don de Dios. Y las obras son el resultado del desarrollo de esa gracia en tu corazón, que lo has permitido a través del Espíritu Santo. Y la fe se evidencia en las obras subsiguientes. No es que obro para que me salven, es porque he sido salvado y por eso es que obro. No para recibir algo a cambio, es porque ya lo recibí. Y por la gracia se evidencia en mi vida que soy un seguidor de Cristo. Por eso Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No por lo que predican, sino por lo que hacen. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, falso el rapto secreto, más falso que un billete de $1.75. Pero es que mi pastor predica eso, pero es que en mi iglesia se dice eso, pero vea la Escritura. Y mira que en la Escritura nunca habla de la segunda venida de Cristo en dos fases. Siempre lo presenta en una sola fase porque es la única que existe. Mi querido amigo y amiga que está en sintonía, hay muchos sectores cristianos y evangélicos y pentecostales que atacan severamente al catolicismo. Y lo inconsistente con esos ataques es que abrazan doctrinas que nacieron del seno de ella. No, pero ¿cómo va a ser posible? Guardan el domingo. ¿Dónde en la Biblia el domingo es bíblico? Domingo es un día romano, instituido por
el poder político religioso papal. El domingo no es bíblico. El día de adoración en la Escritura es el sábado, no es el domingo. No, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Que el rapto, que no, que esto y lo otro. El rapto es una enseñanza entre los siglos XIX y siglo XX. No es algo que se haya... Los profetas no lo predicaron, los discípulos no lo hablaron, los padres apostólicos tampoco, la Reforma tampoco. La Reforma protestante enseñó o colocó las bases bajo el sistema de interpretación profético futurista a lo que hoy conocemos como dispensionalismo, que no es bíblico. Entonces, ¿qué debo hacer? Prepararme porque la venida de Cristo es inminente. Las profecías que estamos viendo indican que su venida está cada vez más cerca, que no te encuentres dormido, sino alerta y preparado porque su venida viene. Pero ¿cómo va a venir? La Escritura lo presenta en Mateo capítulo 24, en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ve aquí que viene con las nubes, con poder y gran gloria. Mateo capítulo 16, viene con sus santos ángeles, enviará a los ángeles a buscar a sus escogidos. 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla acerca de la resurrección de los justos en ese día. Eso no tiene nada de secreto. La segunda venida de Cristo es un solo evento, no son dos. Y yo espero haber sido lo suficientemente claro con esto y hacer un llamado a todos esos corazones sinceros que aman al Señor con todo su corazón, a un análisis profundo y serio con una mentalidad abierta de lo que creen y por qué creen lo que creen. Y te darás cuenta que no hay apoyo bíblico para esa mentira. Entonces, ¿qué debo yo hacer, mi querido amigo? Ir a la fuente de la verdad y saber que la venida de Cristo es una sola. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el rapto secreto enseña que habrá una segunda oportunidad para los que despreciaron la gracia, y eso es diabólico. ¿Por qué es diabólico? Porque no habrá una segunda oportunidad. Porque en vida, ahora, cada persona tomará su decisión sin posibilidad de cambio para vida o para muerte. Ahora, mientras está vivo, no hay una segunda oportunidad. El tiempo de gracia es para los que están vivos. Cuando una persona fallece, su tiempo de gracia terminó. Solo él y esa persona saben si ha sido sellado para vida o para muerte eterna. No habrá una segunda oportunidad. El rapto secreto presenta una segunda oportunidad mediante la persecución que hará el anticristo durante esos 3 años y medio de persecución. Entonces habrá una segunda oportunidad y luego Cristo viene, y que a la final todos van a ser salvos, como la falsa doctrina del universalismo, que es otra herejía más. Mire, ¿cómo no ser confundido? Ven a las Sagradas Escrituras con una mente libre de prejuicios. Ven a las Sagradas Escrituras sin andar buscando argumentos que respalden tus ideas. Ven a someter tu corazón a la palabra de Dios y deja que ella diga lo que tiene que decir. La consigna de la Reforma Protestante no ha pasado de moda. Sigue siendo la misma. Sola Escritura. Y ella es su propio intérprete. Si encuentras alguna contradicción, siempre hay un versículo o 2 o 3 o 4 que vienen a esclarecer ese que es aparentemente contradictorio. Comprenda que cuando algo no se entiende, el problema no está en la Escritura, está en mi concepción occidentalista de la Escritura. La Escritura no fue escrita por una mente occidental, fue escrita por una mente, por la mente de Dios a través de hombres con una fuerte mentalidad hebrea, porque eran judíos. Y la inspiración trabajó a través de mentes judías para tener lo que hoy tenemos, lo que hoy poseemos, que es la Biblia. Entonces, si tú no te pones unos lentes judíos para verlo en el contexto histórico, cultural, en el que ellos se desenvolvieron, aunque en el Nuevo Testamento hay una poderosa influencia helenística por las conquistas de Alejandro Magno y cómo el helenismo y su filosofía inundó el mundo antiguo, no deja por ello de lado la mentalidad hebrea del escritor, influido por el poder del Espíritu Santo.
Entonces, ¿y cómo puedo yo entonces ver la escritura con unos lentes correctos? Número 1, ir con ella, como ya mencioné, con un corazón abierto a ser enseñado por ella, incluso a renunciar a las ideas previamente concebidas para permitir que el Espíritu Santo grabe en nuestro corazón la verdad tal cual está ahí. Número 2, respetar el contexto histórico-cultural en el que está el capítulo. No puedo aislar versículos que respalden lo que yo he creído o lo que me han dicho. No puedo hacerle decir al profeta o al escritor o al apóstol o a Cristo mismo lo que yo creo, lo que a mí me parece que dice, sino lo que realmente Él dice. ¿Y cómo yo lo puedo hacer? Mira, si hay un tiempo en el que usted y yo tenemos la mayor cantidad de herramientas a nuestro alcance para el estudio de la Biblia, es ahora. Es impresionante la cantidad de recursos teológicos que usted encuentra en la web. Diccionarios exegéticos, diccionarios morfológicos, sintaxis hebrea, costumbres y tradiciones de los tiempos bíblicos, las escrituras interlineales. Yo no te estoy diciendo que te has de convertir en un erudito, no, sino que tienes herramientas para que la escritura te diga lo que realmente te quiere decir y no lo que tú crees que ella dice. ¿Está claro este asunto? Porque no es la primera vez que hablamos del rapto secreto acá en la radio. Y dejamos en claro que el rapto secreto no es bíblico. No es bíblico. ¿De dónde nació? Y lo voy a volver a repetir porque la repetición está en la enseñanza y con esto cierro porque ya estamos no todo sobre la hora, pero ya estamos a unos 4 minutos de terminar. Nace de la Reforma Protestante, impulsada por los jesuitas del siglo XVI, abrazada en el siglo XIX y el siglo XX por John Nelson Darby y por Cyrus Scofield, que abraza el futurismo como una corriente de interpretación de las profecías, y nace lo que es la dispensación cristiana, que es netamente futurista, donde tiene estas falsas creencias de mostrar que Cristo viene en 2 momentos separados uno del otro, cuando la Escritura te habla de uno solo. Punto. Si usted, mi querido amigo y amiga, desea ver desde el principio esta transmisión, puede regresarla acá. Puede regresarla acá. O puede seguir creyendo lo que usted le dice. O puede seguir amando y defendiendo la mentira. Usted decide. Usted decide si quiere seguir abrazando el error o quiere abrazar la verdad. Entonces, ¿cuál es la invitación? Ve a la Escritura. Ve a la Escritura para saber si lo que tú estás creyendo realmente es así. Pero no vayas en ella a buscar respaldar lo que ya crees. Ve a ella para saber lo que ella dice al respecto. Porque en ningún momento la Biblia habla de un rapto secreto. Ni de un anticristo que es una persona. Ni de una segunda oportunidad para la salvación. Ni de una persecución de 3 años y medio. Ni de una venida invisible y otra invisible a buscar la iglesia y otra visible cuando aparece con la iglesia. En ningún momento. Así que el llamado hoy día es a estar preparado y a decirle: Señor, yo quiero que cuando tú vengas, yo quiero estar contigo. Punto. Y estar preparado para ese día. ¿Habrá alguien aquí que desee estar preparado para ese día? Yo quiero estar preparado para ese día. Y la oportunidad es hoy, no durante el falso tiempo de angustia del anticristo, que es una gran mentira. Y que el pueblo de Dios no va a pasar por eso porque ya se lo llevaron, ya están en el cielo. Mentira. No existe una segunda oportunidad, solo hay una, y es ahora. No deje pasar el día de hoy sin entregar su vida a Cristo, sin venir a Él y entregarle el corazón. ¿Y quién será la primera persona en este día en decirle: Señor, yo te entrego mi vida, aquí estoy? Guíame e ilumíname el camino, porque yo quiero amarte, servirte, obedecerte y respetarte. Y el que así lo quiera hacer, escriba yo. Y yo voy a ver los mensajes que están llegando acá. En un momento, aquí están los mensajes. Aquí están. Aquí están. Wow, y esto está full de mensajes. Full de mensajes. Mi querido amigo y amiga, quiero invitarte a orar allí donde te encuentras. Vamos a orar y vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios el día de hoy. Amado Padre Celestial,
Gracias por dejar tu santa palabra como un faro que ilumina la oscuridad de este mundo. Gracias por disipar las tinieblas de interpretaciones falsas a través de la luz y el poder de tu santa palabra. Danos una mente humilde, sencilla y entregada a ti, Señor, dispuesta a obedecerte, para amarte, para servirte y no ser engañados por los sofismas del enemigo. Danos el discernimiento que necesitamos para comprender la verdad de tu palabra en todo momento. Hoy queremos someter nuestra vida a ti. Danos tu bendición, Señor, y bendice cada corazón que está conectado en esta hora y los que han de ver esta transmisión también grabada. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.